¿Qué cuentas, Rojita? ¿Qué es lo que pretendes decirme? Rojita viene de roja. Es que tienes el cabello rojo. ¡Ay, eres tan creativo! ¡Ahora con Tori! Si creciste viendo series juveniles en los años 2000, seguro recuerdas a Cat Valentine. Para la mayoría, ella era simplemente el alivio cómico, la chica pelirroja con voz muy aguda que, temporada tras temporada, parecía volverse cada vez más infantil. En la televisión, a esto se le llama flanderización, que es cuando toman un solo rasgo de un personaje y lo exageran hasta que consume toda su personalidad. Bajo esta idea, muchos creen que Cat pasó de ser una adolescente peculiar a una caricatura irracional solo por culpa de malos guionistas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estábamos completamente equivocados? Si analizamos a fondo la historia de la serie, la verdad es mucho más oscura. Cat Valentine no tiene ninguna deficiencia intelectual. En realidad, es la víctima de un abuso crónico y un abandono familiar tan grande que su mente tuvo que usar la regresión de edad como un escudo para poder sobrevivir. Apaga la luz, porque hoy vamos a descubrir la historia de trauma más perturbadora de la televisión juvenil. ¿Y cuál es tu trabajo? Transformar una cara humana en un monstruo terrorífico. ¿No está de terror? No, te quedó adorable. ¿Qué te pasa? ¡Me hiciste lindo! La verdadera razón de la caída mental de Cat es su propio entorno en casa, específicamente el peligro extremo que representa su hermano mayor. A lo largo de la serie, este sujeto nunca aparece en pantalla y se usa como un simple chiste. Sin embargo, si juntamos todas las historias que Cat cuenta sobre él, el perfil que se forma es el de un individuo sumamente violento y peligroso. Las cosas que Cat relata son de terror. Su hermano tiene un historial de agresiones graves. Una vez la confundió con un intruso en su propia casa y le rompió un jarrón de vidrio macizo directamente en la cabeza. Además, vivía desconectado de la realidad, aullando a la luna porque creía que se estaba transformando en un hombre lobo o intentando cortarse su propio cabello de forma errática durante el cumpleaños de Cat. Sus hábitos eran igual de perturbadores. Cat cuenta que él se tragó su pulsera personal, comía carne cruda y se comió todos los regalos de Navidad de la familia, aunque no eran comestibles. Su nivel de criminalidad era tan alto que almacenaba una bolsa llena de pies falsos en el maletero de su auto y robó decenas de árboles de Navidad de un parque público. Su comportamiento fue tan extremo que terminó encerrado en un hospital psiquiátrico en Idaho por meses, en un edificio diseñado para que no pudiera escapar. Vivir bajo ese techo garantizaba vivir con un estrés y terror constantes. Yo me pongo nerviosa cuando mi hermano come lo que no es comida. Creo que una vez se comió una pulserita mía. Frente a todo este nivel de locura, la pregunta obvia es, ¿dónde estaban sus padres? Todo este peligro fue permitido por la terrible negligencia de los padres de la familia Valentine. En lugar de buscar ayuda profesional y segura para su hijo, la madre prefería usar métodos a escondidas, dándole una medicina especial mezclada en su helado favorito. Intentar medicar a una persona tan inestable sin la supervisión adecuada en casa garantizaba que Cat siguiera expuesta a ataques violentos e impredecibles. Aún peor fue el abandono emocional. Los padres gastaron todo su tiempo, dinero y energía en controlar al hermano, dejando a Cat completamente sola y en un vacío afectivo total. Algunos personajes de la serie incluso llegaron a bromear con que el daño de Cat venía desde antes de nacer, ya que su madre aguantaba la respiración por competencia durante el embarazo, privando de oxígeno al bebé. La toxicidad en esa casa llegó a ser tan insostenible que Cat, literalmente huyendo por su bienestar físico, tuvo que mudarse a otra ciudad con su abuela para escapar de esa pesadilla. ¡Hola, André! ¿Quieres estofado navideño? Sí, claro. Espera, ¿quién lo hizo? Mi hermano. No, gracias. ¿Por qué no? Hace un mes probé su salsa de Día de Gracias y aún me siento enfermo. Físicamente, lo más icónico de Cat es su cabello rojo brillante. Al principio, ella le decía a sus amigos en la serie que eligió ese color porque le recordaba a los pastelillos de Red Velvet. Sin embargo, en un video exclusivo de The Slap, la red social ficticia de la serie, se revela un origen mucho más oscuro para esta decisión. En dicho clip, Cat confiesa que su hermano le rompió un jarrón de vidrio en la cabeza al confundirla con un intruso en su propia casa. La herida fue tan grave que la sangre tiñó su cabello castaño.
extraño. Kat admite que le gustó tanto verse así que decidió adoptar ese tono permanentemente. Psicológicamente, esto funciona como un mecanismo de defensa. Kat transformó la evidencia de una agresión física en una declaración de estilo. Al convertir un trauma sangriento en su rasgo más distintivo, recuperó el control sobre su propia imagen, ocultando una realidad violenta tras una apariencia dulce y colorida que el público nunca vio en los episodios doblados para televisión. Veía las repeticiones con mi hermano cuando estuvo en el hospital especial la vez que tuvieron que amarrarlo a la cama. Con todo este nivel de estrés tóxico, el cerebro de Kat hizo lo único que podía hacer para no colapsar: frenar en seco su desarrollo emocional. A esto se le conoce como regresión de edad, que es cuando la mente retrocede a la etapa infantil para protegerse de un trauma que no puede procesar. Las señales en la serie son innegables. Kat revela de forma casual que su principal estrategia para sobrevivir en su casa era esconderse debajo de las camas o dentro de los armarios cuando su hermano estaba. Al no poder escapar de la casa, su mente escapó hacia la niñez. Desarrolló una dependencia extrema hacia los peluches y una incapacidad mental para decir malas palabras. Incluso llegó a tener una fuerte adicción a un dulce llamado Bebble, llegando al extremo de empeñar las joyas de su abuela para comprarlo, demostrando que había perdido por completo el control de un adulto. Además, su pensamiento se volvió totalmente literal. Una vez le dijeron que escribiera cualquier cosa en su teléfono y ella escribió literalmente esa frase. Su cerebro estaba tan agotado por el miedo constante que solo podía interpretar las cosas de la forma más básica y superficial para ahorrar energía. Eso es mucho, Bibble. Sí, por favor, no lo mires, es para mí. Ay, Kat, no seas tacaña. Dale a Andrea un poco de tu Bibble. Y aquí es donde rompemos el mayor mito de la serie. Kat no tiene nada de tonta. Al contrario, es una chica sumamente inteligente que usa la torpeza como un escudo de camuflaje. La evidencia es clarísima. Kat tiene el talento casi sobrehumano de saber las medidas exactas de la ropa de cualquier persona con solo mirarla. En su clase de diseño, fabrica con una rapidez industrial, lo que requiere cálculos matemáticos que una persona con retraso cognitivo jamás podría hacer. Además, tiene una coordinación física impresionante. Puede cantar, hacer malabares y bailar tap al mismo tiempo sin equivocarse. La prueba definitiva de su inteligencia ocurre cuando todo el grupo termina encerrado en una prisión totalitaria en el país de Yerba. Mientras sus amigos, que supuestamente eran más normales, entran en pánico, Kat evalúa quién tiene el poder y logra ser aceptada por una peligrosa pandilla de la cárcel, demostrando un instinto de supervivencia impecable. Actuar como una niña indefensa no era un defecto, era su mejor estrategia para que nadie en su casa o en la escuela la viera como una amenaza y la lastimara. Estoy deprimida. Jugaste a los piratas con ella. ¡No! El detalle más comentado sobre Kat es su voz. En la primera temporada, su voz era mucho más natural y baja, pero con el paso del tiempo, se volvió increíblemente aguda e infantil. En la vida real, sabemos que Ariana subió el tono a propósito como un hábito para proteger sus cuerdas vocales, ya que al mismo tiempo estaba entrenando para ser cantante de pop y teatro musical. Pero si miramos esto estrictamente dentro de la historia del personaje, este cambio es el mayor síntoma de su regresión psicológica. Hablar con voz de bebé es algo muy común en personas que han sufrido traumas severos. La psicología nos dice que los tonos agudos y los comportamientos infantiles despiertan un instinto natural de protección en los adultos. Ante el abandono total de sus propios padres, Kat modificó su voz de manera inconsciente para obligar a sus amigos de la escuela a cuidarla y protegerla como si fueran sus padres. Esa voz tan aguda y criticada, en realidad era el grito desesperado de alguien suplicando que no la dejaran sola. No quieren venderme más vivo. ¿Por qué no? ¿Creen que puedo tener un problema? ¿Le importa llamarlos por mí? Para entender por qué el sufrimiento de Kat nos fue vendido como un programa de comedia, tenemos que mirar el universo en el que fue creada, las series de Dan Schneider en Nickelodeon. En estas producciones, el abuso psicológico, el acoso y la crueldad solían disfrazarse constantemente como simples bromas de adolescentes. Lo vimos como con Zoe Brooks, que manipulaba a sus amigos y aún así era tratada como la heroína de la historia. En un mundo televisivo donde lastimar emocionalmente a alguien es motivo de risa, el dolor de Kat frente a los abusos
abusos literales de su familia, solo podía usarse como remates para chistes. La serie simplemente no tenía la capacidad moral para reconocer el sufrimiento humano que estaba mostrando. Cat Valentine no es un chiste inofensivo, es una superviviente. Para proteger su mente del terror de su hogar, tuvo que encerrarse en un estado de infancia perpetua, pintando su mundo de colores pastel y recordando eternamente la violencia con su cabello rojo. Al final, no estábamos viendo una comedia juvenil. La televisión nos hizo testigos de una mente fracturada que nunca recibió la ayuda que necesitaba. ¿Y tú qué opinas? ¿Pudiste notar las señales del trauma de Cat cuando veías la serie o el formato de comedia ocultó la verdad? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más autopsias televisivas y análisis profundos. Nos vemos en el próximo video.